Hablar del futuro de la vivienda es en parte hacer un ejercicio de ficción, porque es evidente que nadie puede saber con certeza cómo viviremos dentro de 20 o 30 años, ni cuánto costará un piso, ni si el alquiler será la opción mayoritaria. Pero algo que sí que podemos hacer es mirar las tendencias que ya están en marcha y entender hacia dónde nos pueden llevar. Este es el tercer vídeo de una saga de 3 vídeos dedicados a la vivienda. El primero fue un análisis un poquito más técnico de la situación actual. El segundo, un vídeo más práctico dedicado a ayudar a los que quieren comprar vivienda ahora mismo. Y en este vídeo vamos a hablar de lo que tenemos por delante. Podríamos hablar de muchísimos temas cuando hablamos del futuro de la vivienda, pero en este vídeo nos vamos a centrar en los 3 principales vectores que yo considero que van a marcar de forma decisiva el acceso a la vivienda en las próximas décadas. El primero tiene que ver con la tecnología y su impacto en la construcción, el segundo con la demografía y el tercero con la regulación climática y la famosa Agenda 2030. Antes de seguir, si te gustan estos vídeos, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Ya somos 30.000 en el canal y me hace muy feliz pues ver que el contenido gusta, que le llega cada día más gente y sobre todo que se va generando debate en comentarios. Y como estaba diciendo, si te interesa saber hacia dónde vamos en los próximos años con la vivienda, quédate hasta el final. Dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Bien, la tecnología ha sido históricamente el gran motor de cambio en la arquitectura. Nos permitió, por ejemplo, pasar del románico al gótico cuando se empezaron a utilizar los contrafuertes, las bóvedas de crucería, que transmitían las cargas del techo hacia el exterior y permitieron aligerar los muros y, por tanto, abrir grandes ventanales. Es decir, el cambio significativo en este sentido se dio gracias a la técnica. Luego, por ejemplo, pasamos del ladrillo al acero, que hizo posible que levantáramos los primeros rascacielos. De hecho, la invención del ascensor hizo que tuviera sentido construir rascacielos y además también el ascensor cambió la forma en la que le damos valor a las propiedades, porque hizo que las plantas altas pasaran de ser pues las menos deseadas de repente a las más cotizadas. Otro ejemplo también de esto es con la llegada del hormigón armado, que se consiguieron levantar muy rápidamente barrios enteros, se estandarizaron procesos y se extendió la arquitectura moderna por todo el mundo. Y hoy estamos ante lo que podría ser otra revolución, no tanto formal, en este caso yo diría más bien operativa, que es la industrialización de la construcción a través pues, de la fabricación en serie de módulos de vivienda, también por ejemplo de la impresión 3D de estructuras, el uso de la robotización, etc. Todo esto promete cambiar las reglas del juego, pero ¿cuáles son las ventajas reales de esta industrialización en la construcción? Bien, pues al fabricar los componentes en serie, en entornos digamos controlados como son las fábricas y montarlos después simplemente en obra, pues se logra una ejecución yo diría más rápida y más eficiente. Entonces se estima que se pueden reducir los costes de construcción entre un 15 y un 20% y acortar por otra parte también los tiempos de entrega entre un 40 y un 50% frente al método tradicional. Básicamente pues porque hay menos errores en obra y porque buena parte del proceso se hace en fábrica, como digo, en condiciones mucho más controladas. Pero aquí la pregunta es si esto después es más barato también para el cliente final. Para el promotor sí que hay ciertos ahorros porque menos tiempo de obra significa también menos costes financieros y hay más precisión en la ejecución y por tanto menos imprevistos. Pero para el comprador final, de momento, los precios realmente no han bajado de forma significativa. ¿Por qué? Pues porque la parte de la construcción representa solo una parte del precio total. El suelo sigue siendo carísimo, las licencias muy lentas y los costes indirectos siguen pesando muchísimo. Si os interesa saber cuánto cuesta construir una vivienda unifamiliar actualmente en España, hace unos días subí un Reels a Instagram compartido con Andrés de Low Tips, que es uno de los abogados más seguidos en redes, y ahí desvelamos coste a coste el precio real de construirse una vivienda en España en 2025. Y vimos también cuánto de ese dinero son impuestos directos. Os recomiendo que vayáis a verlo y de todas formas dejadme en comentarios si queréis que haga un vídeo por aquí ampliando esa información y desgranando pues cuánto cuesta paso a paso construirse una casa. En definitiva, por volver a las casas prefabricadas, sí que puedes tener una casa hecha en fábrica por a lo mejor un 20% menos, pero si el suelo cuesta lo mismo de siempre y los impuestos y el resto de cosas son iguales, pues el precio final realmente tampoco cambia mucho. A esto hay que sumar otro problema que es estructural, que es la falta de mano de obra cualificada, y es que el sector de la construcción envejece, de hecho la edad media está en torno a 45 años y cada vez cuesta más encontrar personal que sepa trabajar. Entonces el reto yo creo que está más en escalar. Ahora mismo solo un pequeño porcentaje de viviendas se construye
con estos sistemas en España, pero si las administraciones pues apuestan por ello, si se facilita el que haya más suelo y se eliminan trabas normativas, pues la construcción industrializada sí que podría ayudar y mucho a resolver el problema de acceso a la vivienda. No por arte de magia, como algunos quieren vender ahora, pero sí como parte del conjunto de soluciones que necesitamos. He de decir que la gente todavía es muy reticente a este tipo de viviendas industrializadas, pero quizás sea más bien por desconocimiento. No creo que sean la panacea ni mucho menos, pero quizás si se despeja el camino sí que pueden ir ganando cuota de mercado. Ahora vamos con la demografía. En los próximos 15 años España sumará millones de nuevos hogares, pero no porque haya un boom de natalidad, de hecho es más bien todo lo contrario. El saldo entre nacimientos y defunciones ya es negativo y lo va a seguir siendo en las próximas décadas. España realmente mantendrá un crecimiento poblacional solo gracias a la llegada de extranjeros. Es un fenómeno estructural que ya está ocurriendo y muchas de esas personas se establecen primero en alquiler. Eso añade más presión a un mercado ya muy tensionado en las grandes ciudades. Y por otra parte, pues también hay que tener en cuenta que cada vez más personas viven solas, bien sea por decisión propia o por las circunstancias, pero para 2039 se estima ya que 1 de cada 3 hogares sea unipersonal. Y eso significa que, aunque no seamos muchos más, sí que vamos a necesitar muchas más viviendas. Cerca de 4 millones nuevas solo para cubrir esa nueva demanda. Pero no todas las zonas del país van a experimentar esta presión por igual. En las grandes ciudades, las áreas metropolitanas y algunas ciudades costeras van a concentrar la mayoría de esa demanda, que es lo que pasa actualmente, porque ahí es donde está el empleo, ahí es donde llegan los jóvenes y es donde se asientan la mayoría de inmigrantes. Y mientras tanto, en muchas zonas rurales o del interior, pues seguirán perdiendo población. De hecho, en muchos de estos lugares las casas precisamente sobran, pero son casas antiguas, están mal ubicadas o sin servicios que no solucionan realmente el problema de acceso. Y también hay otro elemento que no se ve tan a corto plazo, pero yo diría que es muy importante entender, y es que la generación del baby boom, que ahora ronda los 60 o 70 años, pues irá falleciendo progresivamente en las próximas décadas, y eso liberará muchas viviendas, sobre todo viviendas en propiedad. Pero esa liberación no es del todo inmediata y no va a resolver la presión que tenemos hoy. Sí que será decisiva si hablamos de aquí a 20-25 años, pero también hay que tener en cuenta que una gran mayoría de esta generación tiene descendencia que heredará esas propiedades en el futuro. Quizá, me imagino que será por eso que algunos partidos políticos intentan plantear ya pues el meter la mano aquí. Así que el escenario que se dibuja es muchos más hogares, formados por menos personas y concentrados en las zonas donde la vivienda ya escasea, con una oferta que lleva años estancada y con una capacidad adquisitiva que, salvo que ocurra un milagro económico, pues no va a crecer a la misma velocidad que los precios y que, como explicamos en el último vídeo, pues ya ha creado una pobreza funcional e invisible en España que algunas personas sí que están empezando a ver. Otras, desgraciadamente, pues seguirán con la venda en los ojos sin percatarse de que cada día son más y más pobres. Y ahora sí que sí, vamos con la Agenda 2030 y la regulación verde. Este yo diría que es uno de los bloques más importantes y también el más incómodo, porque cuando hablamos del futuro de la vivienda, pues tenemos que hablar, que duda cabe, del futuro del planeta. Y eso nos lleva directamente a la regulación climática y a la famosa Agenda 2030. Europa quiere que en 2050 todos los edificios sean de emisiones cero y para eso ha aprobado una directiva que exige que en 2030 ninguna vivienda con calificación energética F o G, que son las dos peores, se pueda vender o alquilar. Y en 2033 el mínimo será la letra D. Entonces, claro, la pregunta del millón es ¿cuántas viviendas hay en España con esas calificaciones energéticas? Pues ya os digo que estará en torno a un poquito más del 80%, es decir, en menos de una década, millones de viviendas deberán ser rehabilitadas energéticamente si quieren seguir en el mercado. ¿Y qué implica rehabilitar? Pues básicamente muchas de las cosas de las que hablamos habitualmente en el canal, como por ejemplo aislar fachadas, cambiar ventanas, sustituir calderas, mejorar en general las instalaciones. Y todo eso cuesta dinero, a veces mucho dinero, y aunque haya ayudas, pues no todo el mundo puede asumir el gasto inicial. Y si no se hacen las reformas necesarias, pues esas viviendas quedarán fuera del mercado legal, sea ahora o sea en unos años más, porque al final acaben imponiendo una ampliación de plazo.
Es decir, son viviendas que no se podrán alquilar, no se podrán vender y por tanto, pues entiendo que se quedarán vacías. Y en esta situación, pues quién sabe si finalmente acaben pasando a manos de grandes inversores o a manos de las administraciones públicas. Quién sabe si todo esto no es un plan precisamente para eso. Esto puede generar una brecha entre las viviendas verdes, modernas y obviamente caras, y las viviendas pues más viejas que quedarán relegadas y que irán desapareciendo del mercado. De hecho, el encarecimiento de la obra nueva en parte tiene que ver mucho también con esto, porque las normativas pues han ido elevando los requisitos, pero lógicamente esto alguien lo tiene que pagar y efectivamente es el comprador final. Yo no digo que esté mal construir con los estándares tan altos de eficiencia energética como los que tenemos ahora, todo lo contrario, pero hay que tener en cuenta pues ese incremento de precio que lógicamente si no se contrarresta con otras medidas desde las administraciones públicas que favorezcan, por ejemplo, que los constructores saquen más vivienda al mercado, pues tenemos el panorama que tenemos ahora. Muy poca vivienda y muy lejos del alcance de los sueldos medios del país. Y esto afecta sobre todo a los más vulnerables, porque muchas veces las viviendas con peor eficiencia energética pues son las más asequibles. Y si desaparecen, pues desaparece parte esencial de la oferta de alquiler asequible si es que queda alguna. Yo creo que el problema no está tanto en los objetivos climáticos, sino en el cómo. Las intenciones evidentemente siempre son buenas, de hecho tienen que serlo para que nadie se cuestione nada y nadie se oponga, es decir, queremos viviendas sostenibles, ciudades menos contaminantes, menor consumo energético, vale, perfecto, pero imponer reformas que pueden costar mucho dinero a propietarios, sin capacidad económica, sin unos plazos realistas y realmente sin incentivos suficientes, pues puede ser, yo creo, contraproducente y puede acabar empeorando precisamente el acceso a la vivienda. Entonces, la clave yo creo que está en acompañar, en financiar, en agilizar trámites y sobre todo en priorizar, porque tal vez pues no todas las viviendas tienen que alcanzar la letra D en 3 años. A lo mejor hay que centrarse primero en las peores o en las que se sitúan en ciertas zonas, porque si no se hace bien corremos el riesgo, como ya digo, de expulsar a miles de personas del mercado legal de la vivienda, y esto sí que sería una bomba social y política. En resumen, el acceso a la vivienda en España va a estar condicionado por 3 fuerzas muy potentes: una demografía que cambia y que genera más hogares de lo que el mercado puede absorber, con todos los indicios de que la demanda va a seguir en aumento al menos un par de décadas, una tecnología que podría ser parte de la solución pero que hasta la fecha no está teniendo un impacto real en el mercado, y una regulación ambiental ambiciosa que si no se aplica con sentido común pues puede hacer aún más difícil el acceso a la vivienda. Nada de esto está escrito en piedra, porque todo dependerá de cómo actuemos en los próximos años, de si apostamos por tomar soluciones de verdad o por seguir poniendo parches o distrayendo a la población del problema real. Antes de cerrar, me interesa mucho saber tú qué opinas. ¿Crees que vamos hacia un futuro con vivienda para todos o que solo unos pocos podrán permitirse ser propietarios? Te leo en comentarios, y si te ha hecho pensar este análisis, dale like, comparte y suscríbete, porque aquí seguimos hablando de lo que de verdad nos afecta, aunque no siempre salga en los telediarios o en la televisión. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.